hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muchas gracias por estar con nosotros una temporada más de la segunda dosis para hablar de educación. Siempre decimos que es muy importante que sepamos qué es lo que está pasando en las escuelas y has publicado dos artículos recientemente en El Debate en el que denuncias dos asuntos muy interesantes. Empezamos por el primero de ellos, que tiene que ver con la LOMLOE y los libros que se van a ofrecer, ¿no?, a los escolares de tercero y cuarto de la ESO, para que se formen, ¿no?, para que se eduquen. Explícanos qué es lo que ha pasado con estos libros que se van a sacrificar, clásicos, ¿no?, como algunos de Cervantes o Shakespeare, para introducir otros más diversos. No sé muy bien cómo calificarlos. Cuéntanos. Sí, va a ser complicado calificarlo porque, por un lado, lo que se va a proponer en este nuevo curso en secundaria va a ser, bueno, arrinconar lo que han sido los clásicos que hemos leído y hemos estudiado toda la vida. Has puesto varios ejemplos. Me da lo mismo que hablemos del Quijote, que el Cantar del Mío Cid, de Benito Pérez Galdós o de incluso Calderón de la Barca o Lope de Vega. ¿En detrimento de qué? Bueno, pues de nuevos libros que a muchos de nuestros espectadores no les sonarán. Yo algunos que otros tengo que reconocer que me tuve que documentar sobre ellos cuando llegó a nuestras manos la noticia, como por ejemplo, bueno, unas propuestas que incluyen libros feministas como Tea Rooms de Luisa Carnés o el diario este sí más conocido de Ana Frank. También pasa la propuesta por desterrar los clásicos españoles del siglo de oro en detrimento de autores afroamericanos o directamente africanos como la etíope Enatu Domingo. Bueno, esta es, digamos, la propuesta del Ministerio de Educación tras darse cuenta que nuestros alumnos, a partir de tercero, cuarto de la ESO, empiezan a sufrir el qué, pues cierto desencanto con el gusto de la lectura, con la literatura. Y para remediarlo, pues se está intentando dejar de proponer esos libros que antes comentamos, que son los que hemos estudiado a lo largo de toda nuestra vida y hemos leído, que parece que pueden ser demasiado complicados para nuestros estudiantes, y a cambio ofrecerle este tipo de lecturas que alguno pensaría que son más livianas, y con ello se va a conseguir que nuestros estudiantes retomen el gusto por la lectura. Yo creo que no lo son. Yo no creo que el diario de Ana Frank sea una lectura más, por así decirlo, más fácil, más liviana que, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes. Lo que ocurre es que, como toda ley educativa lleva su ideología, al final conseguimos, bueno, pues proponer dentro de las aulas y dentro de los planes de estudios, pues esas lecturas a lo mejor de mujeres silenciadas, como ha dicho algún portavoz, o textos disidentes que a nuestros gobernantes les viene muy bien que sean más estudiados en nuestras aulas, y a lo mejor desterrar pues lecturas más patrióticas como pueda ser nuestro famoso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Qué barbaridad, por si fuera poco que ya el contexto que vivimos, ¿no? Es decir, la época, la generación que ha crecido, que ha nacido con las redes sociales, con el TikTok, esa generación, precisamente yo veía un vídeo esta semana que se refería a ese asunto, una generación que ya no se avergüenza de no tener cultura, porque ahora parece que lo que está bien visto, ¿no?, pues es tener una cuenta de TikTok con no sé cuántos seguidores o no sé cuántos seguidores en Instagram, saber hacer vídeos y publicar fotografías de uno u otro tipo. Y este es el remedio, entiéndase la ironía, que proponen desde el Ministerio de Educación. Me surge aquí una duda. ¿Es el listado, lo elige, lo elige el Estado o depende de las comunidades autónomas? Mitad y mitad, porque la LOMLOE, como cualquier otra ley educativa, el Estado hace la ley, valga la redundancia, en todo el Estado, pero luego se aplica el 60% porque el 40% restante queda en manos de las comunidades autónomas. Es decir, si una comunidad autónoma no está en un 40% como máximo de acuerdo con estas líneas generales en cuanto a la lectura que propone el Ministerio de Educación, el Ministerio Central, por así decirlo, pues tiene en un 40% potestad para poder aplicar o al menos sugerir las lecturas más convenientes para los chavales de tercero y cuarto de la ESO. Por tanto, la ley educativa, esta ley educativa que ha sido calificada y ha sido criticada desde tantos sectores,
al fin y al cabo, bueno, tiene una mayoría, tiene un 60%, sobre todo decir en las comunidades autónomas donde el español, el castellano, es la lengua oficial. En la que existen lenguas cooficiales estaríamos hablando de un 50%. Por tanto, las comunidades disidentes, por así decirlo, que al menos estén en manos de la oposición, que entiendo yo que sean las más combativas con este tipo de propuesta, se reservan un 40%, bueno, pues por lo menos para que la poesía de García Solavega, de San Juan de la Cruz, de Fray Luis de León, o la narrativa de Fernando de Rojas o de Miguel de Cervantes, pues no queden del todo arrinconadas. Ya veremos qué es lo que pasa, porque luego hay comunidades que tampoco se aprovechan de ese 40% en el que pueden, digamos, emitir sus sugerencias en materia educativa. Qué barbaridad. Desde luego noticias que a lo mejor pues, no le prestamos la suficiente atención, ¿no? Y deberíamos hacerlo, porque desde luego que son importantísimos pues, para el desarrollo, ¿no? de las generaciones futuras. También has publicado otro artículo, lo cierto es que muy llamativo, en el que se refiere en concreto a un libro, ¿no? Que sí que se está... un libro que se da de primaria, ¿no? De sexto de primaria, en el que se dice lo siguiente: la Segunda República Española compartía la ideología liberal de la URSS. O sea, dice que en la URSS tenían una ideología liberal. Eso es lo que se dice en un libro de sexto de primaria. Sí, habrá quien nos vea que a lo mejor pueda discutir, porque seguramente que entre los republicanos españoles habría personas de talante liberal, aunque bueno, evidentemente ahora no nos vamos a poner a hablar de historia. Luego esa Segunda República sucumbió cuando quedó en manos de socialistas y comunistas, pero podría haber ciertos gobernantes incluso de cierto talante liberal, pero lo que estamos todos seguros, y en eso no hay ningún tipo de duda, y hasta el más acérrimo defensor del comunismo no lo podrá negar, es que la URSS de aquella época, que ya estaba en manos del dictador Stalin, hubiese algún tipo de ideología liberal, cuando ya era una férrea dictadura comunista donde precisamente no había hueco para otro tipo de ideologías. Esto que ha pasado es en un libro que, por cierto, se está viendo en Andalucía. Y ahí viene también un poco la polémica, porque ahora mismo en Andalucía gobierna el Partido Popular. Lo que pasa es que, claro, es a lo que hablábamos antes: echa la ley, echa la trampa, está la LOMLOE, este año se empieza a aplicar en los cursos pares, el año pasado entró primero en vigor en los cursos impares, y esto ¿de quién es, digamos, potestad? ¿Del Partido Popular o del Gobierno central? Lo cierto es que esta noticia de la que estamos hablando ahora la ha destapado un diputado de Vox en el Congreso. Estamos hablando de un libro de la editorial SM para los alumnos de sexto de primaria, de la editorial SM, como te decía, donde para la asignatura que se llama conocimiento del medio. En el apartado de historia se dice lo que dices tú, Rebeca. Se analiza los dos bandos que entraron en conflicto, en guerra, en la Guerra Civil Española del año 36, y el bando sublevado o nacional se lleva, digamos, su descripción, y la sorpresa ha surgido cuando, a la hora de escribir al bando republicano, se dice que, bueno, tenía la misma ideología liberal y por eso recibió el apoyo de la URSS. Como decía este diputado por Córdoba en el Congreso de Vox, de nombre José Ramírez del Río, dice que demuestra el tipo de gente que redacta los libros de texto para nuestros hijos. Está claro que, más allá de eso, esto es una aberración comparar la ideología liberal con la Unión Soviética de los años 30, cuando ya estaba en manos de Stalin, que sucede en el poder a Lenin. Desde luego que sí, al final es que están obligando forzando a los padres a que tengan que revisar incluso qué es lo que se le dice en clase, no, porque no hay manera, pero a lo mejor lo que se les enseña, ¿no?, en los libros, lo que está escrito en los libros que estudian. ¿En qué más estás trabajando ahora, Roberto, así que nos puedas contar o que destaques de lo que tengamos que preocuparnos en el ámbito educativo español? Bueno, son días donde se está produciendo la vuelta al cole de nuestros estudiantes. El curso escolar comienza en Madrid, donde muchos centros, por desgracia, se han visto afectados por la DANA, pero a nivel político nos ha llamado mucho la atención, y lo publicaremos también en los próximos días, y tenemos que volver a hablar, por desgracia, digo por desgracia porque ya es repetitivo, de Cataluña, donde en ese régimen lingüístico que se impone, no sé si habéis tenido ocasión de
de presenciar que hasta en los próximos días una delegación del una eurodelegación del Parlamento Europeo va a visitar Cataluña para comprobar los estragos que está causando la inmersión lingüística. Y este es el tema con el que iré mañana en el debate de mañana, que en base a esa visita que van a hacer en los próximos días los eurodiputados, van a poder comprobar cómo, por ejemplo, en colegios catalanes la Generalitat está recomendando que en el comedor se cuide, por ejemplo, los platos de culturas musulmanas o hebrea para, digamos, facilitar la inclusión de los alumnos de estas, digamos, creencias o culturas, mientras a su vez se persigue el castellano y el español en el propio comedor para que nadie se dirija a los alumnos en este idioma, que por otra parte es el oficial en todo el Estado. La verdad es que cada vez se está haciendo más complicada esa labor de denunciar, ¿no?, esa persecución que se hace del español en muchos colegios, cuando estamos ahora mismo también afrontando pues una reforma también del reglamento del Congreso para que los diputados puedan hablar en la lengua cooficial que les plazca. Creo que vas a tener noticias por delante que contarnos, vas a tener trabajo, vamos a tenerlo todos este año. Exactamente, vamos a estar muy atentos, como tú bien decías, a veces ese maremoto que significa la actualidad política no nos deja prestar tanta atención al tema educativo, pero como bien dices, comentándome lo de la reforma del Congreso y dando gracias encima que nuestros diputados al menos tienen la suerte de que ya se han podido expresar y aprender el castellano y el español correctamente. Lo preocupante es que los alumnos catalanes, en base a ese tipo de reformas que se siguen haciendo para arrinconar cada vez más y más el español de las aulas, va a llegar el momento donde muchos de ellos van a tener serios problemas para expresarse correctamente en el que sigue siendo el idioma oficial en todo el Estado. Estaremos muy pendientes de todo ello y te leemos en el debate. Gracias, Roberto Marván. Hasta la próxima. A vosotros. Hasta pronto.